Bienvenidos a Upright, Camino a Casa, Jesús de Nazaret. Capítulo 13. Epístola a los Hebreos. Biblia textual, edición 4. Permanezca el amor fraternal. No olvidéis la hospitalidad, porque por medio de esta algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como estando también vosotros mismos en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho conyugal sin mancilla, porque Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Vuestra manera de vivir sea sin avaricia de dinero, satisfechos con las cosas que tenéis, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir osadamente: el Señor es mi ayudador y no temeré. ¿Qué me puede hacer el hombre? Acordaos de los que os conducen, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. No seáis llevados por enseñanzas diversas y extrañas, pues mejor es el corazón sea fortalecido con la gracia, no con alimentos, de los cuales no fueron beneficiados los que se ocupaban de ellos. Tenemos un altar del cual no tiene derecho a comer los que sirven en el tabernáculo, porque los cuerpos de los animales cuya sangre es llevada por el sumo sacerdote al lugar santísimo como ofrenda por el pecado, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí una ciudad que permanece, sino que buscamos la que está por venir. Ofrezcamos siempre por medio de él el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer el bien y de ayuda mutua. No os olvidéis, porque tales sacrificios se agrada a Dios. Dejaos persuadir por quienes os conducen, y ser dóciles, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que hagan esto con gozo y no quejándose, porque esto no sería provechoso para vosotros. Orad por nosotros, pues estamos confiados en que tenemos buena conciencia, deseando en todas las cosas vivir honradamente. Y aún más os ruego que hagáis esto, para que más pronto os sea devuelto. Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que os soportéis esta palabra de exhortación, ya que os escribí brevemente. Sabed que nuestro hermano Timoteo ha sido liberado, con el cual, si viene pronto, os visitaré. Saludad a todos vuestros dirigentes y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Fin del capítulo 13. Comentarios, capítulo 13 y último de la carta a los Hebreos. Hoy terminamos ya, este es el último capítulo de esta carta, con un gusto y un gozo no haber podido terminar una carta más. Vamos a empezar con estos comentarios finales, iniciando de que nos está diciendo desde el versículo 1 que permanezca el amor fraternal. Si vemos que toda esta carta nos ha llevado por un caminar a reconocer que ya no estamos bajo la ley de hombres, sino bajo la ley de Dios, que es la ley del amor,
la ley de amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Y de ahí se desprende el amor a tus hermanos, el amor a los otros como a ti mismo. Entonces aquí con eso comienza, que debemos de permanecer en ese amor, que seamos nosotros canales de amor para otras personas. Y aquí nos da consejos, nos dice consejos o exhortaciones. Exhortaciones es como animarnos o darnos esos consejos para nosotros hacerlos. Nos dice no olvidar la hospitalidad, acordaos de los presos, ayudarlos los unos a los otros. Todas estas cosas que nos menciona aquí en este final de esta carta. Igual nos dice de que no seamos avariciosos, o sea, que estemos satisfechos con lo que tengamos. Todos esos son consejos para tenerlos presente. Entonces, también nos está diciendo que seamos muy precavidos en no ser llevados por enseñanzas diversas o extrañas, porque en este tiempo estamos viendo un espíritu que está retomando mucha fuerza, que es el espíritu del fariseísmo, o es un espíritu, una potestad muy grande, en la cual se está viendo no nada más en los templos de piedra, sino también se está viendo en el ámbito virtual, aunque no vaya en presencial, se está viendo mucho en redes sociales, en lo que serían sinagogas virtuales. Entonces, este espíritu del fariseísmo o esta gran cantidad de fariseos que andan por todos lados, recordemos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no son contra estos cuerpos de esas personas que los habitan, sino es un espíritu coordinado para atacar a los hijos de Dios, para volverlos a meter en prisiones, porque Dios ya nos dio la libertad. Jesús, al pagar con su sangre todos nuestros pecados, nos dio la libertad. Entonces, esas personas vuelven a tratar de encerrar a los hijos de Dios. Y es normal que se esté presentando este tipo de situaciones, porque así como en la primera venida de nuestro Señor Jesús había una cantidad de fariseos enormes, señaladores de pecados, pensando que ellos solamente eran los santos, que no había nada mejor de lo que ellos hacían, que solamente ellos tenían el reino y que los demás no iban a entrar, y a todos los condenaban o decían que eran menos que ellos. Ahora se presenta lo mismo. ¿Por qué? Porque estamos al pie o a la puerta de la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Así como fue en la primera venida, así va a ser y está siendo en su segunda venida. Va a haber eso. El fariseísmo, ese espíritu vuelve a tomar esa fuerza. ¿Por qué? Porque nuestro Señor está a las puertas de venir. Entonces, no se dejen engañar, no sean jalados a esas cárceles. Ya tienen la libertad de nuestro Señor Jesús. No se dejen que los envuelvan por apariencias o por engaños o por cosas extrañas, así que ustedes digan, bueno, esto no viene en la palabra, inmediatamente identifiquen o vayan y oren y mediten en presencia de Dios y díganle que les muestre quiénes son, cómo se comportan. Si ustedes no sienten la paz que solamente Dios nos da con su libertad, si existe algún temor dentro de ustedes, es que eso no viene de Dios, porque Dios nos vino a dar un espíritu de valentía, de fortaleza, de saber que somos hijos de Él y que nada nos pasará, porque Él nos protege, Él nos tiene siempre en sus manos. Entonces, cualquier persona que les quiera venir a meter miedo, inmediatamente aléjense de esa congregación o de ese grupo de personas. Vamos a meditar también sobre la palabra gracia, porque aquí nos dicen que nos enfoquemos en la gracia, en hacer la voluntad de Dios, el orar los unos por los otros. Y también hay una exhortación que también nos dice que seamos dóciles con los que nos enseñan, sí, pero con los que nos enseñan la verdadera palabra de Dios,
no con los que tienen ese espíritu de control y de dominio. Eso lo tenemos que tener bien identificado. Es como lo que dice en la carta de Romanos, que dice someterse a las autoridades. Pero si esas autoridades están en contra de la palabra de Dios, por supuesto que no nos vamos a someter a ellas. Nos sometemos a Dios. Entonces recuerden, estamos en tiempos de engaño, en tiempos de que está soltado el engaño a lo más no poder. El mal se va a ver cada vez más porque sabe que le queda poco tiempo. Ellos saben que el tiempo se les acaba, entonces van a tratar de hacer lo más posible para a los hijos de Dios engañarlos. Entonces estemos muy atentos, la mirada siempre puesta en Jesús. Él es el único, el autor y consumador de nuestra fe. No hay nadie más. Cerremos esos oídos al enemigo, a esos que se disfrazan de personas o de gente que quiere ayudarnos, pero realmente en el fondo no busca ayudar, sino al contrario, meternos nuevamente a sus cárceles, a esas cárceles espirituales. ¿Okay? Entonces vamos a hacer una reflexión final. Y vamos a recordar cómo en ese camino a Damasco, Pablo, el apóstol, fue cegado y después recobró la vista. La recobró por medio de Ananías. Ananías, la traducción de su nombre real en hebreo sería Canayá. Pero aquí hay una cosa muy bonita aquí en este significado. Canayá significa gracia, gracia de Dios. Entonces vamos a ver, porque nos vamos a enfocar hoy en la gracia. Lo primero que vio Pablo fue la gracia de Dios. Cuando recobró esa vista, fue la gracia de Dios. ¿Qué fue lo primero que vio? Lo vio a él, a Ananías. Entonces la gracia de Dios lo tocó. O sea, al tocarlo, Ananías le devolvió la vista, que fue lo que le permitió ver. Entonces va a suceder lo mismo con todos nosotros. Realmente es la gracia de Dios lo que nos toca en nuestras vidas, lo que nos permite quitarnos esa ceguera y poder ver todos los engaños, ver en lo que hemos estado involucrados inconscientemente por tradiciones familiares, por pertenecer a grupos, por ser determinadas cosas pues en nuestras vidas que nos han dejado ciegos. Entonces esa gracia es la que nos devuelve la vista. Entonces solo por la gracia de Dios podemos ver. Eso no hay otra cosa, solo por su gracia. Y al tener esa gracia, pues vemos la salvación, o sea, porque Él nos está llevando ya al camino, a Jesús, que Él es la salvación. Entonces vamos nosotros a caminar de este modo. Vamos a ver que la gracia de Dios es la capacidad para que nosotros nos podamos levantar y caminar ese camino de Jesús. Esa gracia es lo que nos va a permitir vivir en justicia. En justicia es en amor al prójimo, en amor a nuestro alrededor, a nosotros ya como templo de Dios. Ya no menospreciarnos, sino reconocernos como hijos de Dios y que Él mora dentro de nosotros. Todo eso es la gracia de Dios que nos ha permitido verlo y poder participar ya de ese reino de Dios, porque ese reino de Dios que Él vino a traernos, porque nosotros éramos incapaces de poder ir para allá. Él tuvo que venir. El Dios invisible, el Dios todopoderoso, se hizo visible para nosotros, caminó entre nosotros, Jesús de Nazaret, el cual por medio de su muerte pagó todos nuestros pecados. Y nosotros no tenemos ya nada de deuda con ese enemigo, con ese adversario que nos tenía cautivos. Él ya pagó. Ya nosotros lo único que nos queda es ser agradecidos y servirle. Y todo eso sucede por medio de su gracia y de ese amor que nosotros no podemos
ni siquiera comprender el gran amor de Dios. Entonces, con cada buena que hacemos, todo lo que hacemos viene de Él y todo comienza ahí y todo se va a cumplir, porque todo lo que Dios dijo se cumple, porque Él es Dios. Entonces ya en todas las cosas desde hoy vamos a buscar la gracia de Dios. La vamos a seguir, vamos a pensar en ella y vamos a actuar en base a ella. Y así, actuando en base a ella, vamos a dejar que todo fluya, que el Dios vivo esté dentro de nosotros y nosotros seamos canales conductores para que fluya ese amor hacia otras personas. Espero que sea de bendición esta lectura y este último capítulo. Esperamos, primero Dios, comenzar una carta más. Y muchísimas gracias por escuchar. Ya toda la honra, como siempre y para siempre, para el Señor de señores, el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, nuestro Señor, Jesús de Nazaret. Hasta la próxima.